Hoy nos adentramos en la historia brutal, radical y, desde luego, crucial de la Revolución haitiana. Y para que nos hagamos una idea de su importancia, empecemos por el principio. Haití fue la primera república negra independiente del mundo. Y no de cualquier manera, sino que nació de la que fue la revuelta de esclavos más exitosa de toda la historia. Pero claro, saltamos al presente y el panorama, bueno, es desolador. Hoy en día hablar de Haití es para muchos hablar de un estado fallido, un lugar que parece atrapado en un ciclo de pobreza y violencia. Así que la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que empezó con una victoria tan aplastante, tan monumental, haya desembocado en un presente tan complicado? Pues porque hablamos de una de las revoluciones más radicales de la historia moderna. Y el coste humano fue sencillamente devastador. La cifra es escalofriante. Se calcula que unas 300.000 personas perdieron la vida. Vale, para entender todo este lío tenemos que viajar atrás en el tiempo. Vamos a ver cómo era el lugar que encendió la mecha, la colonia francesa de Saint-Domingue. A ver, situémonos en el siglo XVII. Francia funda Saint-Domingue y esta colonia se convierte, y con diferencia, en la joya de la corona, ¿no? La más rica de todas. ¿Y el motor de esa riqueza? Pues una economía brutal, basada en las plantaciones de azúcar y, por supuesto, en el trabajo esclavo. Es que para finales del siglo XVIII la situación era ya una auténtica locura. Más del 85% de la gente que vivía allí eran esclavos africanos. Hablamos de casi 500.000 de personas, viviendo bajo unas condiciones de explotación que hoy nos costarían hasta imaginar. Y claro, para mantener esto bajo control, montaron un sistema de castas súper rígido. Era una pirámide social. Vamos, arriba del todo los grands blancs, los dueños de las plantaciones, la élite. Un escalón más abajo los petits blancs, artesanos, funcionarios, gente blanca pero sin tanto poder. Luego una capa intermedia muy interesante, los gens de couleur libres, personas de color que eran libres, que incluso podían tener propiedades. Pero ojo, seguían sufriendo una discriminación brutal. Y abajo de todo, sosteniendo todo el tinglado, pues la inmensa mayoría, los esclavos africanos. Claro, un sistema así era una olla a presión a punto de estallar, y la chispa, como es de imaginar, no tardó en saltar. Y lo más irónico de todo es de dónde vino esa inspiración, de la propia Francia. Las ideas de la Revolución Francesa de 1789, eso de libertad, igualdad, fraternidad, pues cruzaron el charco y empezaron a resonar con muchísima fuerza en la colonia. Aquello encendió la esperanza en todo el mundo, desde la gente de color libre hasta, por supuesto, la población esclava. Y a partir de ahí todo se precipitó. A ver, repasemos. 1789 estalla la Revolución en Francia. Solo 2 años más tarde, en el 91, una ceremonia vudú secreta en un lugar llamado Bois Caimán se convierte en la mecha que prende un levantamiento de esclavos masivo. La cosa se pone tan seria que para 1794 a Francia no le queda otra que abolir la esclavitud en todas sus colonias. Luego, en 1801, el gran líder Toussaint Louverture da un paso más y promulga una constitución autónoma. Y el golpe final llega en 1804, la Declaración de Independencia. Y en el centro de todo este huracán aparece una figura que es de leyenda. Toussaint Louverture. Hay que pensar que este hombre había sido esclavo y pasó de eso a ser un estratega militar y un líder político absolutamente brillante. Pero claro, esa victoria no iba a salir gratis. El camino de la rebelión a la independencia se pagó con muchísima sangre. Napoleón Bonaparte, que estaba en el poder en Francia, no estaba dispuesto a perder la joya de la corona, su colonia más rentable. Así que, ¿qué hizo? Envió un ejército gigantesco, con una orden muy clara: aplastar la rebelión y volver a instaurar la esclavitud. Y el destino de Louverture fue trágico. Lo capturaron con engaños, lo enviaron a Francia y murió solo en una prisión helada. Parecía el fin, pero no lo fue. La llama seguía viva. Sus hombres de confianza, gente como el implacable Jean-Jacques Dessalines, cogieron el testigo y siguieron luchando hasta defeatar al ejército de Napoleón. Y así llegamos al 1 de enero de 1804. Ese día, Dessalines proclama la independencia de Haití. Y esto es algo que hay que recalcar. Acababa de nacer la primera nación del mundo, fundada y gobernada por personas que habían sido esclavas. Un momento único, sin precedentes en la historia. Pero la victoria tuvo una cara muy oscura. Una de las primeras decisiones de Dessalines fue ordenar la masacre de todos los blancos franceses que quedaban en la isla. Fue un acto de venganza terrible, una matanza que se llevó por delante entre 3.000 y 5.000 personas. Así que sí, fue una victoria, pero forjada en sangre y fuego, y con un coste altísimo.
Y las consecuencias de todo aquello proyectaron una sombra muy, muy larga que, de hecho, llega hasta hoy. Pensemos en los problemas a los que se enfrentó la nueva nación. Para empezar, nacieron prácticamente solos, con el mundo entero en su contra. La economía estaba destrozada por la guerra. No tenían a nadie con experiencia para gobernar, porque sus líderes eran antiguos esclavos a los que, lógicamente, se les había negado la educación. Esto provocó una inestabilidad política crónica. Y por si fuera poco, el resto de potencias, las que todavía tenían esclavos, aislaron a Haití por completo. Tenían pánico de que su peligroso ejemplo se contagiara. Pero el golpe de gracia, el más cruel de todos, vino de la antigua metrópoli, de Francia. En 1825, con buques de guerra apuntando a la isla, obligaron a Haití a pagar una deuda de 90 millones de francos. El concepto, una indemnización por las propiedades que los colonos franceses habían perdido. Y lo más increíble es que dentro de esas propiedades estaban incluidas las propias personas que ahora eran libres. Esa deuda fue una losa. Haití tardó más de 120 años en terminar de pagarla. Durante más de un siglo, todo el dinero se iba en pagar esa deuda y los intereses de los préstamos que tenían que pedir para pagarla. Fue una trampa que los metió en un ciclo de pobreza del que era imposible salir. Cualquier posibilidad de desarrollo quedó anulada desde el principio. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, una pregunta que es muy incómoda. La libertad se consiguió, sí, pero a un precio altísimo. Después de siglos de una opresión inhumana, se alcanzó la libertad, pero ¿valió la pena pagar ese precio tan brutal por un legado que ha sido tan doloroso?